El apóstol Pablo está hablando a Timoteo y le dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Uno de los temas principales que Pablo le habla a Timoteo, también a Tito de una manera especial, ya que eran jóvenes, eran como sus hijos espirituales y también, bueno, él los tenía como hijos propios, es referente pues al uso de la palabra de Dios. Por eso le dice estas palabras, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a usar bien la palabra de Dios. Amén. Qué responsabilidad tan grande. Yo cuando meditaba sobre esta palabra, nosotros que antes nuestros labios hablaban iniquidad, nosotros que nuestros labios hablaban mentira, yo qué sé, blasfemábamos, ¿verdad? Y que tengamos ese llamado, ese tesoro, ese privilegio y también esa responsabilidad, hermanos, tan grande, que Dios ha puesto de ser portadores de la palabra de Dios. Yo no sé para ti qué grado de responsabilidad es esto, para mí es algo tremendo. Muchas veces, pues, no es que pierda ese sentido de la responsabilidad, pero sí que hay veces que Dios, como que su Espíritu Santo me trae este pensamiento, ¿no? Muchas veces cuando tengo que predicar, pues viene este sentimiento de responsabilidad. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sabemos que si queremos traer salvación a las almas, que es nuestro llamado principal, ¿verdad?, tenemos que predicar la palabra de Dios para que oigan y así puedan ser convertidos y puedan conocer a Cristo. Amén. Aleluya. Y eso esa responsabilidad nos la ha dado el Señor a nosotros. Pero dice la palabra de Dios en este versículo, usar bien. A mí me tocaba esta frase, ¿no? Usar bien la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada, dice la Biblia. Es una espada de 2 filos. Y alguien para usar una espada, no era fácil usar una espada. Tenían que ser entrenados ya desde niños para poder usarla bien y no ir a la batalla, no ir al combate y que te maten. Y entonces, pues, uno ya tenía que, antes de ir a la guerra, pues ejercitarse en el uso de la palabra de Dios. Hermanos, y la espada es para herir, la espada es para matar, Una espada no es para tenerla en la pared de adorno, como aquí en Toledo, las famosas espadas toledanas. Hermanos, Dios ha puesto la espada del Espíritu en nuestras manos para que podamos predicar la palabra de Dios y podamos herir el corazón de los hombres y matar el pecado. Amén. Y llevarlos a Cristo. Y hay que usarla bien. Y le advierte a Pablo un versículo 2 más adelante, en el versículo 15 exactamente, habla de que hay que evitar profanas y vanas palabrerías. Hermanos, yo entiendo que cuando dice que hay que usar bien la palabra de Dios, entiendo que también se puede usar mal la palabra de Dios. Y esto es algo real y es algo obvio. Yo puedo hasta entender cómo la palabra de Dios, que es el instrumento que usa el Espíritu Santo a través de su siervo para acercar, ¿verdad?, los corazones y las almas a Cristo, ha sido usada a lo largo de los siglos para todo lo contrario, para alejar a los hombres de Cristo,
porque en vez de a salvar, a traer gracia de Dios, pues ha traído juicio o condenación. Entonces se puede usar bien la palabra de Dios, por supuesto, y que el Señor nos dé gracia para usarla bien. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Manos, tantas fallas habremos cometido. ¿Cuántas veces habremos dicho palabras que sin ser, graves, pero que quizás no eran el momento oportuno o no eran de Dios? O cuánto más cuando éramos más neófitos algunos, pues neófito es una palabra que suena así un poco como, no es un insulto, neófito, no es una palabra, neófito es un novato, un principiante, ¿no? Uno que está aprendiendo, ¿no? Y bueno, pues cuántos errores, que el Señor nos perdone y sabemos que el Señor lo ha arreglado, ¿no? Pero en esta responsabilidad tenemos que entender que podemos usar mal la palabra de Dios y tenemos que ejercitarnos y buscar a Dios y conocer la Biblia y ponernos delante del Señor con temor y temblor para que Él nos use y digamos lo que Él quiere que digamos y que Él ponga sus palabras en nuestras bocas. Decía que la palabra de Dios puede servir para condenar. Sabemos que Dios es tardo para la ira y es misericordioso, ¿verdad? Lleno de amor. Pero si las personas no entienden que esto es lo principal de Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me convertí perfectamente, ¿no? Es algo que uno no se olvida. Hablaron sobre el pecado, muy duramente sobre el pecado. Yo había escuchado hablar muchas veces sobre el pecado y no me enteraba de nada. Las palabras como que rebotaban, ¿no?, en mi mente. Aquel día era el día de Dios para mi vida. Y escuché y me sentí mal. Me sentí mal y condenado. Pero también hablaron de la gracia y del amor de Dios y de la misericordia de Dios. ¿Tú te imaginas si aquel hombre que predicó, pues predica duramente contra el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre que nos vamos al infierno, luego hace una oración y amén y que Dios os bendiga? Sí, predicó duro, yo me sentí mal, pero también predicó que había alguien que había muerto por mí y había llevado todos mis pecados en la cruz del Calvario, aleluya. Que me perdonaba, que me amaba. Y entonces yo aquel día me convertí al Señor, ¿no? La palabra de Dios en mi vida había hecho todo lo contrario. Me había alejado de Dios. Yo desde pequeño crecí en una familia religiosa. Estuve interno ya de niño en un colegio regentado por religiosos, todos los días a misa. Y todo aquello me había alejado del Señor. Hermanos, el legalismo, hemos oído hablar del legalismo. Hermanos, se puede juzgar y condenar con la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado y entender que la gracia ha triunfado sobre el juicio y la misericordia ha triunfado sobre la ley. Aleluya. Y que primero es la justificación y luego la santificación. Aleluya. Y que la gracia invalidó la ley, aunque la ley es necesaria, por supuesto, porque sin ley, sin transgresión, sin pecado, sin sentencia, ¿verdad?, sin culpabilidad, no puede haber gracia inmerecida de Dios, que es lo que hemos recibido nosotros. Tú te imaginas, muchas veces podemos coger a alguien y darle muy buenos consejos y con la Biblia decirle cómo se tiene que comportar, decirle lo que es pecado, lo que es iniquidad, lo que está mal y animarle a que se santifique. Pero si todavía no ha conocido a Cristo, aleluya, ¿cómo va a santificarse? ¿Cómo va a cambiar su vida? Aleluya. Primero hay que llevarle a los pies del Señor. Amén. Aleluya. Y entonces ya podrá ser regenerado y la obra de Dios en su vida lo santificará. También se puede ir al otro extremo, utilizar la espada, ¿verdad?, de una manera tibia, de una manera blanda para excusar a la gente de responsabilidad, por ejemplo, para no dañar. Así como muchos juzgan con la Biblia, otros
pues se puede caer en el otro extremo, de utilizar la palabra de Dios de una manera tibia, de una manera sentimental, ¿verdad? Suavizar el filo de la espada para no dañar a nadie, para que nadie se enfade, para justificar, tú te imaginas, para justificar malos actos o malos comportamientos. Y algo que tiene que ser un soldado es valiente. ¿Amén? Valiente. No hemos sido llamados para complacer a nadie ni para quedar bien. No tenemos que tener miedo de dañar en el sentido santo, ¿verdad? De dañar en el sentido santo todo lo que tenga que ver con el pecado, con las malas actitudes, y no predicar sentimentalmente o emocionalmente o buscando agradar a los hombres. Amén. Se puede manipular con la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué han hecho las religiones? ¿Qué han hecho las religiones a lo largo de los siglos? Más que manipular a las masas para beneficio propio. Cuando hemos sido llamados, ¿verdad?, no a manipular, sino a nutrir, a alimentar a la Iglesia, a traer salvación a través de la palabra de Dios, no buscando, ¿verdad?, beneficio propio, ni sacando de contexto, ni adaptando la palabra de Dios pues a ideas propias o beneficio personal. Aleluya. Yo lo que entiendo es que temor y temblor tenemos que tener cada vez que subimos a un púlpito. Amén. Temor y temblor. ¿Cómo subimos al púlpito los que tenemos esta responsabilidad? No hablo de predicar solamente en el púlpito, porque insta afuera y dentro de tiempo, y en todo momento tenemos que tener la palabra oportuna, ¿verdad?, como nos enseñan nuestros hermanos, aprovechar cualquier ocasión, ¿verdad?, para sacar la espada del Espíritu. Amén. Y predicarle pues como te viene. Como te viene cada día. Pero ¿cómo subimos al púlpito? A veces subimos, no sé, enfadados o estresados. ¿Y qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a predicar? ¿Vamos a predicar de nosotros mismos? ¿Vamos a predicar conforme nuestro estado de ánimo? ¿O nos han estado atacando y vamos a predicar con un sentimiento de defensa? Y no vamos a predicar lo que el Espíritu de Dios quiere que prediquemos. No sé si me estoy explicando bien, pero tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios y tenemos que buscar a Dios cada vez que tenemos que compartir la palabra del Señor y dejar sentimientos, emociones, todo lo que es nosotros, ¿verdad?, a un lado, totalmente, para que sea Dios el que ponga, como Él nos promete en su palabra, que Él va a poner en todo momento lo que habemos de decir. Aleluya. Yo hablaba de que hay que ejercitarse en la espada. Y para usar bien la palabra de Dios se requiere habilidad para ser preciso, porque una espada de 2 filos es algo bien preciso. Hay que afilarla cada día. Amén. Hermano, las espadas, los cuchillos, hay que afilarlos. Con el uso van perdiendo ese filo. Y hay que ejercitarse. Y gloria al Señor que estamos afilando la espada en estos días. Amén. Estamos afilando la espada, estamos recibiendo palabra de Dios, que es lo que estoy hablando ahora, porque para tener esta habilidad, ¿verdad?, para dominar el ejercicio de la espada se requiere, ¿verdad?, de un estudio de la palabra, de constante y profundo. Amén. Un hambre y sed de la palabra de Dios y escudriñar las Escrituras. En Hechos capítulo 17,
en el versículo 11. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Tenemos que recibir la palabra, nutrirnos de las enseñanzas, primeramente nosotros, teniendo solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Se requiere diligencia, hermanos. Se requiere diligencia de algo tan precioso que Dios ha puesto en nuestras manos, que es lo que nos salvó un día, que es lo que nos alimenta cada día, que es lo que nos guía, lo que nos enseña, lo que nos revela a Dios, a conocerle más, los propósitos de Dios para nuestras vidas. Tenemos que escudriñar ahí también para poder ser portadores de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, muchas veces gastamos tiempo han estado hablando varios hermanos de aprovechando bien el tiempo. Y nosotros como voceros de Dios, ¿cuánto más tiempo tenemos que ocupar, que en nutrirnos, que en prepararnos, que en meditar en la palabra del Señor? Dime algo más importante. Puede haber cosas importantes, pero esto es de lo más importante que hay para nuestras propias vidas, ¿verdad? Y como siervos de Dios, poco el sentido de esta reunión. Nehemías, tenemos que escudriñar, indagar, ver, como dice aquí, estas cosas, entenderlas, que Dios nos revele su palabra. Como dice Nehemías 8:8, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Está hablando de escudriñar las Escrituras. El Salmo 1 dice que bienaventurado es el varón, ¿verdad? Y el versículo 2 dice que en la ley de Dios, de Jehová, se deleita y medita día y noche. Amén. Yo recordaba, pues, pensando y meditando sobre esta palabra, hay que meditarla, no puede salir uno aquí basado en su experiencia o en su habilidad o elocuencia, en su hablar o en su palabra, que también la tenemos y que a veces tiramos de ella, ¿sí o no? Aleluya. Confiamos en nuestras habilidades y pensaba yo sobre esto y yo me acuerdo, y me venía a la mente, yo me acuerdo cuando al principio, cuando yo llevaba poco tiempo convertido y al de unos años, y empecé a verme en el calendario de predicaciones. ¡Buah! Y yo iba con una grabadora en el bolsillo, todo el día, con la grabadora en el bolsillo. Y cuando iba en el coche, la grabadora me la ponía así y aprovechaba según conducía. Y si tenía que predicar el domingo, ya toda la semana, run, con la palabra que Dios había traído en mi vida. Y claro, como no había tantos adelantos como ahora, el teléfono, las notas y la tablet y no sé qué, pues allí con mi grabadora, meditando, hermanos, con un sentido ahí de tengo que predicar. Y me venía un pensamiento y cogía, para que no se me olvidara, cogía la grabadora y ¡pum! Y ahí grababa el versículo, el pensamiento, y me lo apuntaba. Y luego iba a predicar y igual me quedaba en blanco y no sé si os ha pasado y te quedabas así. Hermano, pero Dios te ayudaba. Dios te ayudaba porque esa actitud hacía que Dios te ungiera y que Dios te ayudara.
Y con palabras muy simples, igual diciendo, pues, si habías preparado 2 hojas, hablabas 4 cosas que habías apuntado allí, ni las veías, no las encontrabas. Sí, hermano. Pero Dios te ayudaba. Porque estamos hablando de indagar, de recibir palabra, y también sabemos que dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Y no basta con la letra, sino que tiene que ser el Espíritu Santo. Pero hermano, no podemos decir, no, el Espíritu Santo me va a ungir y yo voy a predicar lo que Él me diga. Y no has buscado, no has escudriñado, no has ahondado en el pozo de sabiduría, en la palabra de Dios, no has meditado. No, las 2 cosas. Claro que el Espíritu de Dios es necesario, hermanos. Si no sería esa vana palabrería que antes leíamos, palabras muy bonitas, muy elocuentes. Hermanos, hay gente que habla, que tienen una labia que te dejan. Pero claro, si tú eres alguien espiritual, disciernes, ¿no? Disciernes. Y también si tú eres alguien espiritual, tendrás palabra de Dios espiritual. Por supuesto que el Espíritu vivifica, y esa palabra la tiene que vivificar el Espíritu Santo, y que dependemos de Dios. Amén. Aleluya. Y meditar y orar. Hermanos, y esa palabra de Dios ha sido confiada a los ministros, nos ha sido confiada sobre todo, como dice 1 Timoteo 2:4. Poquito antes le dice también a su hijo Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Hermanos, hemos sido llamados y nos ha sido confiada la palabra de Dios, sobre todo para salvar almas. Amén. Sobre todo para salvar almas. Si nuestra palabra no lleva a las personas a este punto, me venía a la mente contra la espada y la pared. Este dicho, ¿verdad? Qué mejor, contra la espada y la pared. Que lleve una palabra que lleve a las vidas o a aceptar a Cristo o a rechazarle. O a aceptar a Cristo voluntariamente, o como decía Elías, si es Dios, seguidle. Si los Baales son Dios, seguir a los Baales. No una palabra que los deje ahí, no sé si me entiendes, en mitad. Una palabra tibia. Una palabra tibia que los deje ahí, muy seguros bueno. Hermanos, yo a veces pienso, habrá personas que quizás, seguro, ¿no?, que piensan que son salvas y no lo son. Y o el adormecimiento, ¿no?, de la iglesia. Estar en un punto ahí, seguros en la religión, seguros no, una palabra que lleve a las almas, vuelvo a repetir, a los pies de Cristo. Aleluya. O a rechazarle. Que no puedan excusarse en que hayamos dicho alguna vez algo que les haya dado la opción de vivir sin Cristo y vivir en el pecado. Aleluya. Manejar con precisión la palabra de Dios, hermanos. Nunca Dios va a usar, ni debemos usar nosotros la palabra de Dios para defender a los hombres de sus pecados. Eso me lo he apuntado yo aquí, porque es un pensamiento tremendo, ¿no? Decía yo que las espadas están hechas para cortar, para herir y para matar. Amén. Aleluya. La palabra de Dios nos mató, nos hirió, nos mató nuestros pecados. Aleluya. Y así pudimos llegar a Cristo, que fue el que nos restauró, el que nos sanó, el que nos consoló, el que sanó nuestro corazón y nos hizo nacer de nuevo. Amén. Aleluya.
Sí, tuvimos temor de Dios, tuvimos arrepentimiento. Aleluya. Pero la palabra de Dios, a fin de cuentas, nos atrajo a Cristo. Nos atrajo a Cristo. Hermanos, porque cualquier mensaje que demos, sea de ánimo, o sea de exhortación o de corrección, siempre tiene que estar impregnado del amor, de la gracia, de la misericordia de Cristo. Amén. Cristo es el centro. Aleluya. Y tú puedes corregir y exhortar duramente. Y lo puedes hacer, como decía antes, de mala manera. Con la palabra puedes hacer polvo a alguien. Hermano, pero Dios al que ama disciplina. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ama a sus hijos. Porque ama a sus hijos. Y nosotros podemos traer palabra dura de exhortación, de disciplina, ¿verdad? De amonestación, pero impregnada del amor de Dios, impregnada de la gracia, de la misericordia de Cristo. ¡Aleluya! Cristo tiene que ser el centro. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice que sin mí nada podéis hacer. Hermanos, quiero deciros que sin el Señor no podemos predicar adecuadamente ni usar bien la palabra del Señor. Necesitamos humildad, ponernos delante de Dios, calentarnos. El calentamiento es la oración. El calentamiento es la oración. Nunca, el día que dejemos de orar fervientemente cuando tenemos que predicar la palabra, estamos perdidos. No solamente en ese área. Hemos dejado de ser humildes. Somos autosuficientes. Pensamos que ya somos, que lo sabemos todo. Y se requiere dependencia de Dios. Sin mí nada podéis hacer y nada es nada. Nada es nada. Hermanos, que el Señor unja nuestros labios. Amén. Que el Señor nos dé sabiduría. Que el Señor nos dé discernimiento para traer la palabra oportuna. Necesitamos de Dios, hermanos. Muy fácil traer una palabra bonita, pero la palabra oportuna de alguien que ni conoces, que te tiene que hablar Dios, lo que tienes que decirle. Hermanos, que el Señor afile nuestras espadas. Amén. Que unja nuestros labios, que perdone nuestros errores que hayamos tenido y que muchas veces tendremos en este sentido, y que nos use. Amén. ¿Quieres decirle eso al Señor? Señor, úsame, unge mis labios. Oramos al Señor. Padre, gracias por este privilegio tan grande que tú nos has dado, Señor. Dios mío, esta responsabilidad que nos llena de sentirnos, Dios mío, útiles, amados tan grandemente por ti, Señor. Y te pedimos, Dios mío, que afiles nuestras espadas, Dios mío, que unjas nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, Señor, y podamos ser usados como portadores de tu evangelio, Señor, de tu palabra, de tu enseñanza. Adiéstranos para enseñar, para redarguir, Dios mío, aleluya, para predicar a Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga.